Saludos con ustedes, Manuel. Este es nuestro canal donde estudiamos teología, obviamente con la iluminación y la revelación de Dios. Entonces, en pocos segundos pedimos la intervención del Espíritu Santo de Dios para que pueda iluminarnos y guiarnos en el estudio que vamos a realizar el día de hoy, donde pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine nuestra mente, nos dé claridad en nuestro espíritu para poder interpretar este tema que vamos a tratar el día de hoy. En nombre de Jesús, amén. Bueno, amigo, amiga, hermano, hermana, el tema que vamos a tratar el día de hoy, el inicio, no vamos porque es un tema muy extenso, es acerca del arrebatamiento, ¿ya? Es por los hechos que han sucedido en el contexto, con la pandemia, con el COVID que ha sucedido. Muchos hermanos, muchas hermanas se están preguntando si es una señal muy notoria acerca de la segunda venida de nuestro Señor, y obviamente otras personas están mencionando también, la mayor parte de la iglesia, si es una señal para el arrebatamiento o rapto de la iglesia, ¿no es verdad? Pero la palabra que encontramos es arrebatamiento en la escritura y es la más considerada. Bueno, la escritura se da para diversos tipos de interpretación, obviamente no muy alejados de cada uno, cada interpretación no muy alejada de la otra, pero sin embargo que marcan diferencias puntuales acerca de las mismas. En este caso de la segunda venida del Señor hay dos corrientes, vamos a decir, de interpretación teológica. Una que nos habla del arrebatamiento, es decir, que antes de que acontezcan los hechos finales, la manifestación del anticristo, la tribulación, la segunda venida del Señor, la iglesia del Señor va a ser arrebatada y elevada a los cielos y no va a sufrir la gran tribulación y no va a experimentar todo eso que le va a venir a la iglesia. Esa es una de las interpretaciones que gran parte de la iglesia la concibe y la crea. La otra es que este arrebatamiento va a suceder en la segunda venida del Señor, es decir, que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, va a pasar la manifestación del anticristo y todas las señales que van a acontecer antes de este acontecimiento, perdón la redundancia, grande de la iglesia del Señor. Entonces, hablando de eso, tenemos el primer punto: el arrebatamiento existe, no es que vamos así, no hay el arrebatamiento sí está en las escrituras, está manifestado. Y el capítulo base para hablar acerca del arrebatamiento es Mateo 24. Si nosotros nos vamos en nuestras Biblias a Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan en el Monte de los Olivos y dice palabra del Señor, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hablando de la segunda venida del Señor. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie os engañe. Y este versículo es importante porque ahí habla de todos los argumentos, estudios otros que hacen hablando del mismo. Pero vamos a la palabra otra vez, volviendo, palabra del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Miren que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañen, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no le crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de todos los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros ested preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Acabo de leer completo Mateo 24 porque sobre este capítulo se basa la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. Pero de acuerdo a la lectura, vemos y constatamos, por eso me he dado el trabajo de leer todo el capítulo, de que no hay ningún momento donde Jesús haga una especie de corte en el capítulo y diga, bueno, aquí viene el rapto secreto o un arrebatamiento secreto de los miembros de la iglesia y luego la tribulación. Si seguimos el hilo del capítulo, que es lo importante que quiero matizar en este video, vemos que Jesús no hace ninguna separación. La historia sigue lineal, directa, no hay ningún quiebre. Pero los hermanos que interpretan el arrebatamiento, la doctrina pretribulacional, hacen esa separación en Mateo 24. Hay algunos otros versículos que ellos toman, pero ya hemos aprendido por reglas de hermenéutica que nosotros no podemos interpretar versículos por separado. Hay dos versículos que los hermanos toman. Romanos 5:9, donde dice, seremos salvos de la ira. Y Apocalipsis 3:10, donde dice, y que nos guardará de la hora de la prueba.
esos dos versículos los toman separados los hermanos, diciendo que no vamos a sufrir toda la persecución de la iglesia, toda la, vamos a decir, la ira de Satanás en la tribulación que vamos a acontecer, obviamente permitida por Dios, y en el fondo también manifestación del enojo que Dios tiene contra los impíos, contra los que no lo reconocen, contra aquellas personas que no lo han aceptado, no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero estos dos versículos, como he dicho, por ley hermenéutica que estudia la teología, no pueden ser tomados e interpretados separadamente. Porque si bien dice, seremos salvos de la ira de Dios, también yo lo puedo interpretar de que toda persona que acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador ya es salvo de la ira de Dios, porque aún así pase la tribulación o muera en la tribulación, él ya es salvo por fe en el Señor Jesús y por la práctica de los mandamientos del Señor. No nos olvidemos que la fe se demuestra también en práctica, no es solo fe, es una manifestación vivencial. No puedo decir que yo creo en Jesús sin tratar de realizar, por lo menos tratar, digo, porque nosotros no lo hacemos, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, el que realiza las obras. Entonces, obvio, ya vamos a ser salvos de la ira, porque la vida de aquí en esta tierra no es la importante. Y eso es lo que tal vez los hermanos, por el miedo al sufrimiento, el miedo a todo lo que va a acontecer en ese entonces de la tribulación, se impulsan, se mueven a pensar que Dios los va a sacar antes de que todas esas cosas terribles acontezcan. Y el otro, que Dios nos guardará de la hora de la prueba. Entonces, la hora de la prueba, vamos a poner un ejemplo. Ha habido otro gran acontecimiento de destrucción de casi toda la humanidad en el mundo antes, o obviamente mucho más antes, es el diluvio. Dios podría haber sacado tranquilamente a Noé y a toda su familia de la tierra, podría haberlos llevado al cielo un momento y después volverlos a volver a acomodar en la tierra, pero ha permitido que sufran la zozobra, el dolor, la incertidumbre de estar en el arca. Entonces, de la misma forma, nosotros como iglesia no podemos pensar que vamos a ser libres en base solo a esos dos versículos o algún otro más que sacamos ahí de forma aislada para pensar que nos vamos a librar de la tribulación. No podemos hacer eso.